Hola niños. Leyendas y cuentos, el 41. Un cuento chino. Tengo un librito, bueno, unas hojas ya las veis, con cuentos chinos, y vamos a acabarlos. Cuando se acaben los chinos, pues cogeremos de otro país. Es el cuento de Xueda y Jinlin. Bien, mira. Hace mucho tiempo, siglos, ya sabes que los siglos son muy grandes, cada siglo tiene 100 años, pues hace siglos, había muy lejos de la ciudad, en un pueblecito muy pequeñito, una montaña llamada Ganchailin. Debajo de la montaña entraba el mar, y cuando el mar se mete así como un río grande, se llama una ensenada. Y a la gente le gusta mucho para vivir a la orilla del mar. Y como se mete dentro de tierra, allí las olas grandes, que son las malas, esas ya no entran. Y son sitios muy bonitos para vivir. Pues ahí vivía, en esa ensenada, que era, además, las tierras que rodeaban eran fértiles, que significa que dan muchas cosechas, muchos frutos, muchas espigas de grano, y había también muchas flores, muy bonito. Era un lugar maravilloso. Vivían allí 30 familias pobres, un poblado de 30 familias, y todas habían llegado allí porque tenían muchas dificultades de dinero. Eran muy pobres, no podían vivir en la ciudad y habían venido a vivir en el campo para comer al menos de lo que producían aquellas tierras. Entre ellos todos eran iguales y pasaba su existencia todos como si fueran una sola familia, compartiendo las alegrías y las penas. Subsistían, que significa tiraban viviendo, podían vivir gracias al trabajo de sus propias manos, cultivando los campos y cazando. Las dos cosas siempre en los cuentos viejos, la agricultura y la caza. Entre ellos había un joven llamado Xueda, que siendo muy niño llegó a la ensenada con sus padres. Luego, qué pena, lamentablemente murieron sus padres y él se quedó huérfano. Desde entonces, las demás familias le dijeron: no te preocupes, te cuidaremos como si fueras nuestro hijo. En la misma aldea habitaba una viuda de apellido Li, que tenía una hija única, que se llamaba Jinlin. Madre e hija eran muy buenas, muy amigas, se preocupaban mucho de su edad. Él consideraba a la gente de la aldea como a sus propios parientes, como si fueran familiares. Pero la viuda Li para él era como si fuera su propia madre, y Lin Jin como si fuera su propia hermanita. Xueda, desde muy pequeño, era valiente y trabajador. Al llegar a los 17 años, era guapo, atrevido, fuerte y muy mañoso y experto en todo tipo de artes marciales, el kung fu y todas esas. Sobre todo, era también muy diestro con el arco y la flecha. Donde ponía el ojo, ¡paf!, ponía la flecha. Y no había en la montaña un animal que él quisiera cazar y que lograse escapar. Era muy buen cazador. A
al mismo tiempo también era muy buen labrador, y lo que él plantaba crecía muy bien, sabía cuidarlo y cultivarlo. Cierto día, Suedá fue a cazar a la montaña y se encontró con un viejo de pelo blanco, como el mío, pero más largo todavía, que le regaló un arco milagroso y 3 flechas de oro. Desde entonces, con ese arco y esas flechas, no había animal, por feroz que fuera, tigre, pantera, leopardo, ni demonio transformado en árbol o montaña, que no muriera bajo sus flechas de oro. Jinlin había cumplido ya los 15 años y era una jovencita alegre y delicada. Los pájaros y flores que bordaba parecían reales y la gente se peleaba por comprar las telas que ella bordaba. Cantaba también muy bien y su voz era como una campanilla de plata, así de clara y fascinante. Cuando ella cantaba, hasta los pájaros y los pequeños animalitos la rodeaban para escucharla. Un día la joven fue a la montaña a recoger leña y se encontró con una anciana bondadosa que le obsequió con una flauta prodigiosa, milagrosa también. No importaba cuán cansado estuviera uno, con solo escuchar la música de la flauta se te quitaba el cansancio como si no hubieras trabajado. Suedá y Jinlin siempre ayudaban mucho y de muy buen grado a los demás. Ellos, los dos, repartían entre los aldeanos la caza del día o la leña que habían recogido. Ayudaban a los que estaban en especiales dificultades y de esta manera vivían felices y en paz con los demás. Pero hubo un año en que los aldeanos contrajeron una enfermedad, una epidemia. Ellos repartían entre los aldeanos, a todos los que enfermaban, les empezaba poco a poco a crecer el estómago, se hinchaban, la barriga, el estómago. Era una especie de edema abdominal del abdomen, muy difícil de curar. Y se necesitaban medicinas muy caras que no tenían. El mal se fue extendiendo por toda la aldea y los enfermos eran cada vez más. Se quejaban dolorosamente los que contraían la enfermedad. Los dos chicos, al ver cómo sufrían sus paisanos, decidieron sacrificarlo todo para acabar con el sufrimiento de estas personas vecinas suyas. En la aldea había un señor que se llamaba Ma, que había estudiado un poco de medicina, conocía la enfermedad. Los jóvenes fueron hasta él para preguntarle qué clase de enfermedad era aquella y cómo se podía curar. Es una especie de edema abdominal, dijo el hombre, un poco difícil de curar. Sin embargo, dicen que hay un método de cura, un sistema para curarla. Pero 2 de las medicinas que se necesita son difíciles de conseguir. Porque una es bilis de leopardo. La bilis, ya sabéis, que es un líquido amarillento que fabrica el cuerpo junto al hígado. Bueno, pues una cosa que se necesitaba para curar esa enfermedad era bilis de leopardo. Y la otra, una hierba medicinal llamada malianxian. Con estas medicinas, con las 2 cosas, sí que se puede curar. Pero
hay que conseguirlas en el plazo de 3 meses, porque si no, ya no podrán curarse. Los 2 jóvenes escucharon las palabras del señor Ma y decidieron dividirse, encabezando 2 grupos para ir a buscar los remedios. Esto me gusta mucho, que el chico coja un grupo y se vaya a buscar una medicina, y la chica, valiente igual que el chico, no se quede en casa a abordar y diga: yo también puedo, me voy con otro grupo a buscar la otra medicina. Luego le preguntaron al señor Ma dónde podían conseguir esos 2 elementos. El hombre contestó, como si estuviera recordando y pensando a la vez: según he escuchado decir a los viejos, en la cueva Xiangú del precipicio Huangxi hay un leopardo. Solo sale una vez al año de la cueva y lo hace durante la canícula, que es el momento en que más alto está el sol y hace más calor, un calor insoportable. Luego llegó a la cueva un demonio y desde entonces nadie ha vuelto a atreverse a ir. La montaña donde se encuentra eso, el leopardo, que está vigilado y cuidado por el demonio y que solo sale en la canícula. Y la hierba Malianxian está muy lejos de aquí, en una montaña que se llama de las 10.000 flores. Para llegar hasta allí hay que pasar por la gruta de los 10.000 pájaros, donde hay extrañas aves muy feroces. En general, este sitio es imposible de pasar. Los jóvenes no solo no se amedrentaron, no cogieron miedo al escuchar las dificultades y el peligro para conseguir las hierbas y la bilis, sino que, por el contrario, reafirmaron más su decisión de ir a por ellas. Iremos. Así, Xuedan con 4 muchachos y Yinlin con 4 chicas. Él con 4 chicos y ella con 4 chicas hicieron grupos y partieron. Xueda y los 4 jóvenes no paraban ni de noche ni de día camino al precipicio. Para llegar allí tenían que atravesar 6 grandes montañas y 6 profundos valles. Los que fueron con Xueda se asustaron nada más ver los picos escarpados de las montañas y 6 profundos valles. ¿Y qué hicieron? Pues se asustaron y regresaron todos. Se echaron para atrás. Eran un poco miedicas. Solo quedó Xueda, que después de pasar por miles de fatigas y sufrimientos, atravesó las 6 montañas y los 6 valles y llegó al precipicio. Allí vio infinidad de clases de hierbas y vegetación desconocidas para él, y hermosos pájaros que nunca había visto antes sobre las ramas de los árboles. Todo tipo de animalitos jugaban libremente. Xueda no hizo caso de la belleza del paisaje, sino que corrió enseguida a refugiarse en la cueva que quedaba al frente para esperar al leopardo. Cuando sentía hambre, mataba a algunos animales y saciaba su sed con agua de fuente. Así esperó mucho tiempo. El leopardo solo salía una vez al año. Cierto día, Xueda se dio cuenta de pronto que los pájaros de los árboles se habían ido uno a uno, mientras los animalitos asustados también habían escapado. ¡Qué raro! Todo el precipicio había quedado en silencio. Por su astucia y sensibilidad especial de cazador, ya había adivinado que iba a aparecer algún animal feroz, súper feroz. Entonces se escondió en la cueva, preparó el arco y la flecha y se quedó observando atentamente. Al ratito, un esplendor rojo
se proyectó desde la cueva Xianggu, donde se decía que estaba el leopardo, iluminando de sangre toda la montaña iluminada de rojo. Enseguida del resplandor salió de la cueva el espíritu de un feroz leopardo. Suerá, contentísimo, colocó en su arco milagroso 2 flechas, las cuales dieron, disparando las 2 a la vez, en los 2 ojos del animal. El leopardo saltaba y gruñía del dolor. El joven, ni lento ni perezoso, aprobó la oportunidad para coger la horquilla de caza, abalanzarse y matarlo. Luego le quitó la piel y le abrió el abdomen y le sacó la bilis y emprendió victorioso el camino de regreso. Primera meta conseguida. Al separarse de su Edán, Jinlin había partido con 4 muchachas en busca de la hierba medicinal. Caminaron y caminaron quién sabe cuánto tiempo hasta llegar por fin a la cueva de los 10.000 pájaros. Las muchachas miraron hacia el interior y solo vieron que era muy profunda y oscura. ¡Uf, qué miedo! Las compañeras, dice, algunos pájaros enormes del interior salían sonidos como para ponerle a cualquiera los pelos de punta. Algunos pájaros enormes y feroces que hacían guardia en la entrada de la cueva miraban fijamente y con odio a las muchachas. Las compañeras de Jinlin se aterrorizaron con lo que vieron y dijeron: «Nos vamos, tenemos miedo, no queremos entrar ahí», y se marcharon. Aunque Jinlin también estaba muy asustada, pensó en la amenaza de muerte que pendía sobre los aldeanos que iban a morir y se llenó de valentía. Comenzó a tocar la flauta que le había dado la anciana y los extraños pájaros, al escuchar aquel sonido, se quedaron dormidos. Jinlin aprovechó la oportunidad para atravesar la cueva y así llegó a un valle. De pronto divisó una choza de paja sobre una colina no muy lejana. Delante de la choza estaba sentado un viejo bondadoso de pelo blanco. Jinlin fue a saludar al viejo y a explicarle la razón de su llegada. También le preguntó cuál era el camino para llegar hasta la montaña de las 10.000 flores. El viejo no dijo nada. Se levantó, entró al cuarto y le trajo a la joven un plato de sopa y una torta. Una vez que la muchacha hubo comido, el anciano le señaló el camino hacia esa montaña y en un destello desaparecieron el viejo y la choza. Después de haber comido, Jinlin se sentía con más energías y, siguiendo el rumbo señalado por el anciano, se dirigió a la montaña de las 10.000 flores, donde llegó por fin, después de caminar 3 días con sus 3 noches. ¡Qué hermosa era la montaña! Por todas partes crecían todo tipo de flores que ella nunca había visto. Sin embargo, no perdió tiempo mirando el paisaje, no se entretuvo, sino que se dedicó a buscar la hierba medicinal, la Malanxian. Buscó un rato y de pronto descubrió que lo que ella buscaba crecía en la ladera de la montaña. Contentísima, se dispuso a subir. Al llegar a la ladera, descubrió que la hierba estaba dentro de la canasta floreada de una muchacha vestida con falda roja y con flores rosadas en el pelo. La joven de la canasta le sonrió a nuestra heroína, a Jinlin, preguntándole por qué había venido hasta allí. Entonces Jinlin le contó el porqué de su viaje. La otra observó su instrumento, la flauta, y le pidió que tocara un poco para ella. Ante su ruego, Jinlin
ejecutó un trozo, una melodía muy bonita que ella sabía. Pero, ¿cómo se iba a imaginar ella que al tocar iban a aparecer 30 muchachas vestidas de azul y flores azules en el cabello? 40 niños con ellas que llevaban sombreros con 2 plumas y 2 ramos de flores rojas y vestidos también de azul, y 40 niñas de rojo, con trenzas y 2 ramos de grandes flores rosadas. Ellos, todos, las niñas y los niños, rodearon a Jinlin y le pidieron que siguiera tocando. Sigue, sigue, que nos gusta mucho. La joven pensó un poco y a través de la música expresó las desgracias y sufrimientos de sus vecinos, los aldeanos enfermos que iban a morir pronto. La triste melodía hizo que los demás llorasen de compasión. Entonces llenaron en un chasquear de dedos una canasta con la hierba Malanxian y otras hierbas medicinales y se la regalaron a Jinlin. Luego la primera muchacha dirigió a Jinlin hasta un precipicio y le ordenó mirar hacia la dirección que ella le señalaba. Mira hacia allí. Jinlin pudo ver que los enfermos de la aldea eran cada vez más y muchos estaban ya a punto de morir. Los llantos y lloros cubrían toda la aldea y los aldeanos suspiraban para que ella llegase con la hierba Malanxian. Al ver el panorama, Jinlin se quedó más triste e intranquila y cómo hubiera deseado tener alas para llegar allá volando con las preciosas medicinas. En ese momento, la otra joven adivinó los pensamientos de Jinlin. Le mandó cerrar los ojos, la sopló y Jinlin llegó volando a su aldea. De esta manera, los valientes y esforzados y trabajadores Xueda y Jinlin consiguieron, antes de los 3 meses, por encima de todas las dificultades y peligros que habían pasado, consiguieron la bilis de leopardo y la hierba medicinal Malanxian, salvando a los aldeanos del peligro de muerte y a todo el poblado de la desgracia. Todo el mundo se quedó muy agradecido y, a propuesta de todos los aldeanos, les celebraron la boda más fastuosa, lujosa e inimaginable y, sobre todo, cariñosa que podían hacerles para que se convirtieran los dos en marido y mujer. Desde entonces, la gente de este lugar, de aquella ensenada, comenzó a entonar canciones de felicidad que todavía sus descendientes las siguen cantando. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.